Vamos a describir la molécula de glucógeno. Es un polímero ramificado de glucosa, ¿ya?, que tiene dos tipos de enlaces o dos tipos de uniones. La parte lineal tiene enlaces glicosídicos definidos como alfa 1,4. Alfa 1,4 significa que se une el carbono 1 de una molécula de glucosa, se une con el carbono 4 de la molécula que está contigua. El otro tipo de ramificaciones son enlaces tipo alfa 1,6, acá arriba. El alfa 1,6 me permite unir cadenas distintas, ¿ya? 1,6 es para unir cadenas distintas. En este tipo de enlaces, ¿ya?, tengo lo que se denomina una ramificación, ¿ya? Ahora, el glucógeno a nivel celular se va a formar o se va a almacenar en gránulos esféricos. Los granos de glucógeno tienen en promedio de 10 a 40 nanómetros de diámetro y siempre se va a encontrar a nivel de citosol celular. El glucógeno ya tiene una forma o una disposición helicoidal. Al centro de cada gránulo de glucógeno nos vamos a encontrar con una proteína. La proteína se va a llamar glucogenina, ¿ya? La glucogenina es el núcleo de cada molécula de glucógeno. A partir de la glucogenina se generan todas las ramificaciones o todas las extensiones de la molécula de glucógeno. Ahora, en cada molécula de glucógeno, todo lo que es el perímetro externo, ¿ya?, todo lo que es la última molécula de glucosa se definen como extremos no reductores. Entonces, al final de cada cadena, sea lineal o sea la ramificación, nos vamos a encontrar con moléculas de glucosa que se definen como extremo no reductor, ¿ya? El extremo no reductor simplemente implica que el carbono, acá estamos, implica que el carbono 4, molécula de glucosa, tiene el OH libre. Eso significa extremo no reductor. El carbono 4 tiene el OH disponible, ¿de acuerdo? Extremo no reductor lo vamos a ver de esa manera, ¿ya? Este de acá sería el carbono 4, ¿ya? Técnicamente, un extremo no reductor es el extremo donde no está ubicado el carbono 1 de la molécula o el carbono anomérico, ¿ya? Pero por lo pronto, el final de cada cadena lineal o de cada ramificación en la molécula de glucosa siempre se va a definir como el extremo no reductor. ¿Bien? Ahora, el glucógeno es una forma de almacenamiento de glucosa. Es la forma con la cual la glucosa se almacena para ser movilizada posteriormente. Recordemos que los carbohidratos de la dieta pueden ser monosacáridos, fructosa, glucosa, galactosa, manosa. Principalmente los monosacáridos los vamos a encontrar a nivel de vegetales, frutas. También en nuestra dieta tenemos disacáridos, por ejemplo, la sacarosa, el azúcar de mesa, que es una molécula de glucosa y fructosa. La lactosa, que es el azúcar de los lácteos, en donde tengo una glucosa y galactosa. También en mi dieta consumo polisacáridos. Por ejemplo, del reino vegetal consumo almidones, consumo celulosa. Todo lo que es vegetal, ¿ya?, contiene almidones, ¿ya? Principalmente la legumbre, principalmente todo lo que son cereales, ¿ya? Bueno, habíamos conversado que todo lo que son polisacáridos, disacáridos y monosacáridos se absorben vía intestinal, ¿ya? El monosacárido que se consume en mayor proporción siempre es la glucosa. El número 1 indiscutido de nuestra dieta es la glucosa. La glucosa es siempre el monosacárido que más consumo tiene, ¿de acuerdo? Esta glucosa
se absorbe a nivel celular y la glucosa en principio tiene que oxidarse. La primera opción de la glucosa es oxidarse. ¿Cómo se oxida? Ya lo vimos en unos temas anteriores. La oxidación de la glucosa es vía glicólisis. El exceso de glucosa se tiende a almacenar. Cuando la glucosa sobra en mi organismo y no es necesario seguir, en este caso, degradando glucosa, esta se va a almacenar. La glucosa, en una segunda instancia, cuando está en grandes concentraciones y no es requerida para obtener energía a partir de ella, se tiende a almacenar. ¿Cómo se almacena la glucosa? Como glucógeno. La manera de almacenar glucosa es glucógeno. Incluso cuando tengo glucosa sobrante que no se puede almacenar como glucógeno, se tiende a transformar en grasas. ¿De acuerdo? Todo exceso de carbohidratos que no se puede almacenar como glucógeno termina como lípidos. Primero como ácidos grasos y después como triglicéridos en el tejido adiposo. Y eso es malo, ¿ya? Porque el rollito regalón comienza a aumentar, ¿ya? Eso es malo para el verano, ¿bien? Ahora, el glucógeno es una reserva de energía por un lapso de 12 a 18 horas. Las principales, en este caso, los principales lugares donde voy a almacenar glucógeno son el hígado, aproximadamente el 5% de su peso puede ser glucógeno, y el músculo esquelético, en donde aproximadamente el 1% ya puede ser glucógeno. Esos son los dos lugares donde se va a formar y almacenar glucógeno, en hígado o en músculo esquelético. Ahora, cada uno, sea glucógeno hepático o sea glucógeno muscular, tiene una función diferente, ¿ya? La función principal del glucógeno hepático es mantener la concentración de glucosa en sangre, significa que es útil para mantener la glicemia. Ahora, este glucógeno hepático se utiliza principalmente en los lapsos de entre comidas o en las primeras etapas del ayuno. Cuando mi glicemia baja, mi hígado libera glucógeno, lo transforma en glucosa y lo exporta a la sangre. Bien, esa es la función principal, mantener la glicemia. En cambio, el glucógeno muscular es simplemente una fuente de energía para el proceso de ejercicio. En el caso del músculo, el glucógeno se convierte hasta glucosa 6-fosfato y puede obtener energía a partir de él, por fermentación láctica. El tamaño de los depósitos también es distinto. Habíamos visto que es el 5% del peso húmedo del hígado. En el cambio, en el muscular hablamos de un 1% del peso húmedo del músculo. Y hay diferencias en el control por hormona. La insulina en ambos casos activa la síntesis. La insulina activa la síntesis. En cambio, el glucagón y la adrenalina en el músculo activan la degradación. En el músculo solamente tengo la adrenalina para estimular la degradación, ¿ya? Entonces, ojo, el glucagón exclusivamente glucagón estimula la degradación de glucógeno, pero a nivel hepático. Bien. Ahora, la degradación y la síntesis de glucógeno son dos procesos paralelos. En el caso de la degradación, el proceso se denomina glucogenólisis o ruptura del glucógeno. En el caso de la síntesis es la glucogenogénesis. Génesis significa nacimiento o inicio. La glucogenólisis, ¿ya?, comienza con glucógeno, que es un polímero, el cual por dos enzimas, en una primera instancia, la glicógeno fosforilasa y la enzima desramificante, se convierten en glucosa 1-fosfato. Entonces, el glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato. De allí, una tercera enzima, la fosfoglucomutasa, lo convierte en glucosa 6-fosfato. La degradación de glucógeno contempla estos dos grandes pasos, de glucógeno a glucosa
1-fosfato y de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Esto sucede de manera idéntica en el músculo y en el hígado. La única diferencia es que en el caso del hígado, solo en el hígado, tengo una enzima denominada glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa puede tomar la glucosa 6-fosfato y convertirlo en glucosa. Y esa glucosa se exporta a la sangre, ¿ya? Y eso solamente sucede con el glucógeno, pero hepático, ¿ya? Y así la concentración de glucosa en sangre aumenta. Pero solamente, repito, sucede con el glucógeno del hígado. En el caso del glucógeno muscular, solo vamos a llegar hasta glucosa 6-fosfato, y en el caso del músculo, ¿ya? Y en el caso del músculo, esa glucosa 6-fosfato se utiliza, por ejemplo, para glicólisis. En el caso del músculo, glicólisis. Y esa glicólisis, por ejemplo, si es un músculo que está en condiciones anaeróbicas, un músculo en ejercicio, esa glicólisis va acompañado de una fermentación. Entonces, en el músculo en ejercicio comienzo con glucógeno, paso a glucosa 1-fosfato, de 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato se deriva a glicólisis. La glicólisis convierte la glucosa 6-fosfato a piruvato y el piruvato a lactato. Y allí tengo la fermentación láctica. Es allí la diferencia del uso de glucógeno o en hígado o en músculo. Por el otro lado, tengo la síntesis. La síntesis es glucogenogénesis. La síntesis comienza con un exceso de glucosa. Aquí tengo una alta concentración de glucosa. La glucosa se incorpora a las células y en una primera instancia la glucosa se puede encontrar con la hexoquinasa, que está en el músculo, o con la glucoquinasa, que está en el hígado. Dependiendo si ingresa al hígado, se encuentra con la glucoquinasa. Si ingresa al músculo, se encuentra con la hexoquinasa. En fin de cuentas, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato en la síntesis. Obtengo glucosa 6-fosfato. Esto puede suceder en el músculo como en el hígado. Esa glucosa 6-fosfato, por la misma fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 1-fosfato. Exactamente la misma enzima, fosfoglucomutasa, la convierte a 1-fosfato. Y la 1-fosfato, en una primera instancia, se convierte en UDP-glucosa. De glucosa 1-fosfato me convierto en UDP-glucosa. La enzima allí se llama UDP-glucosa pirofosforilasa. Y después, el UDP-glucosa se termina transformando en glucógeno. El UDP-glucosa entrega moléculas de glucosa y por medio de una enzima llamada glucógeno sintasa y enzima ramificante termina como glucógeno. Eso sucede de manera idéntica en el músculo como en el hígado. La única diferencia en la síntesis es la primera enzima con la cual se encuentra la glucosa. Si acá al inicio estoy en el hígado, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por la glucoquinasa. Si al principio la glucosa se incorporó al tejido muscular, allí la misma reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato se va a encargar la hexoquinasa. De allí, la conversión de glucosa 6-fosfato a 1-fosfato, posteriormente a UDP-glucosa y finalmente a glucógeno, sucede de manera idéntica en el músculo como en el hígado. El proceso de degradación se denomina glucogenólisis, ¿ya? En la degradación, de manera general, vamos a partir con una molécula de glucógeno, un polímero que está almacenado. Ese glucógeno se convierte en glucosa 1-fosfato y la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Este es el proceso visto de manera general, de glucógeno a glucosa 1-fosfato y a glucosa 6-fosfato. Esto sucede de manera idéntica en músculo como en hígado, idéntico.
La degradación, ¿ya? La degradación estaría a cargo de 3 enzimas: la glucógeno fosforilasa, la enzima desramificante y la fosfoglucomutasa. La glucosa 6-fosfatasa está presente en el hígado, es una enzima especial porque es de retículo endoplasmático y se encarga de desfosforilar la glucosa 6-fosfato. Entonces, en el hígado, la glucosa 6-fosfato, por efecto de la glucosa 6-fosfatasa, se convierte en glucosa. Y esa glucosa puede ser liberada a la sangre. Entonces, ¿cómo funciona? En el hepatocito, estamos hablando del hígado, en el hepatocito, la glucosa 6-fosfato se obtiene por degradación de glucógeno. Entonces, acá tengo glucógeno, y el glucógeno en el citosol del hepatocito se termina convirtiendo en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato se incorpora al lumen del retículo endoplasmático por un transportador de glucosa 6-fosfato que se llama T1. Entonces, por un T1, la glucosa 6-fosfato ingresa al lumen del retículo endoplasmático. En la membrana del retículo endoplasmático me voy a encontrar con la glucosa 6-fosfatasa, que es la enzima. Y la glucosa 6-fosfatasa desfosforila y convierte esa molécula en glucosa. En el mismo retículo, en la misma membrana, tengo un T2, que es un transportador de glucosa que le permite salir al citosol del hepatocito. Y una vez que sale al citosol, se encuentra con un GLUT2. El GLUT2 está en la membrana plasmática del hepatocito. Y ese GLUT2 permite la salida a la sangre de la molécula de glucosa. ¿Cuál es la función? Que la concentración de glucosa en la sangre tienda a aumentar. Entonces, el GLUT2 permite la salida o la exportación de glucosa al torrente sanguíneo. ¿Qué sucede ahora? Que en el torrente sanguíneo la concentración de glucosa aumentó, por ende la glicemia aumenta. Y esto solamente sucede en el hepatocito, por ende solamente lo vamos a asociar a tejido hepático, hígado y no a músculo. ¿Ya? Ahora, la glucosa 6-fosfatasa se encuentra principalmente en el hígado como también en el riñón. La otra enzima la puedo encontrar en hígado como en riñón. Eso sería solamente la degradación de glucógeno asociado a hígado, pero con la actividad de la glucosa 6-fosfatasa. Biosíntesis de glucógeno. El proceso se denomina glucogenogénesis. Acá vamos a hablar de la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno. La síntesis va a comenzar con una molécula llamada UTP más glucosa 1-fosfato. Estos se van a convertir en UDP glucosa y finalmente el UDP glucosa va a terminar transformado en glucógeno. También lo vamos a ver técnicamente en 3 pasos. UTP más glucosa 1-fosfato genera UDP glucosa y el UDP glucosa genera glucógeno. Vamos a trabajar con 3 enzimas. La UDP glucosa pirofosforilasa, la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. El proceso de síntesis de glucógeno consiste en la adición sucesiva de moléculas de glucosa utilizando una molécula donadora. La molécula que dona glucosa se llama UDP glucosa. El UDP glucosa es un transportador y donante de moléculas de glucosa. Regulación del metabolismo del glucógeno. Ya. Vamos a ver primero la glicógeno fosforilasa. Vamos a ver la regulación del metabolismo, vamos a ver la enzima regulada, la glicógeno fosforilasa.
La glicógeno fosforilasa tiene dos formas, la del hígado y la del músculo. La glicógeno fosforilasa es la que se encargaba de tomar el glucógeno, cortar los enlaces alfa 1,4 y liberar moléculas de glucosa 1-fosfato. La primera regulación que tiene es una regulación por modificación covalente. La glicógeno fosforilasa, cuando se fosforila, es activa, y cuando se desfosforila es inactiva. Entonces, primera regulación, fosforilación. Entonces, la glicógeno fosforilasa, sea del hígado, sea la del músculo, tiene la misma regulación. Cuando la enzima está en la serina 14, la glicógeno fosforilasa tiene dos serinas en la posición 14. Cuando la enzima está desfosforilada es inactiva. Si la enzima está desfosforilada es inactiva. Pero si la enzima en la serina 14 se fosforila, se activa. Esa es la idea. Fosforilada, serina 14, enzima activa. Desfosforilada, en la posición 14, menos activa o inactiva. ¿Ya? Ese es el proceso de fosforilación y desfosforilación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sucede? En el caso del hígado, el glucagón activa la fosforilación. Entonces, en el hígado, el glucagón activa la fosforilación y por ende activa la enzima. En el músculo, la adrenalina, el aumento de calcio y el aumento de AMP también activan la fosforilación. Y si se activa la fosforilación, la enzima se activa. Entonces, en el músculo, la adrenalina, el calcio y el AMP activan la fosforilación y por ende si la enzima está fosforilada está activada. Entonces, la regulación por modificación covalente es glicógeno fosforilasa fosforilada activa. La modificación covalente es glicógeno fosforilasa desfosforilada inactiva. Nada más. Ahora, la misma enzima, la glicógeno fosforilasa, sea la hepática o sea la muscular, la segunda regulación es hormonal. Segundo tipo de regulación para la misma enzima, hormonal. Partimos por el hígado. En el hígado, el glucagón va a regular. Entonces, ¿cuándo se libera glucagón? Recordemos que el glucagón ya es una hormona hiperglicemiante que se libera cuando la concentración de glucosa ya en la sangre es baja. Entonces, en condición de hambre, condición de ayuno, entonces acá voy a colocar, vamos a recordar, hambre, ayuno, incluso entre comidas, podría ser el proceso entre comidas. La glicemia está baja, bien, ¿de acuerdo? La glicemia en este momento está baja. Estoy en condición de ayuno, condición de hambre, condición entre comidas, glicemia baja. Si la glicemia está baja, se libera glucagón. El glucagón llega al hígado. El glucagón llega al hepatocito, tiene un receptor y se une. Ese receptor
activa una proteína G. El glucagón activa un receptor y el receptor activa una proteína G. La proteína G activa una adenilato ciclasa y se forma AMP cíclico. La síntesis de AMP cíclico genera una cascada de fosforilaciones. El AMP cíclico genera cascada de fosforilaciones. Y dentro de la cascada de fosforilaciones se activa una pKa y se fosforila la glicógeno fosforilasa. La glicógeno fosforilasa se fosforila y se activa. Aquí tengo la activación de la glicógeno fosforilasa. Y el glucógeno se degrada a glucosa 1-fosfato. Y del 1-fosfato paso a glucosa 6-fosfato. Y de 6-fosfato termina en glucosa. Y ahí se exporta a la sangre. Y ahí termino exportando la glucosa a la sangre. Esa sería la activación por, en este caso, glucagón. Si me voy al otro lado, músculo. En el músculo la regulación es por adrenalina. La adrenalina se libera por ejercicio o por condición de estrés. Ejercicio, estrés o también puede ser miedo. Recuerden que la adrenalina es la hormona del ejercicio o la hormona del miedo. Entonces, ejercicio, estrés, miedo, liberación de adrenalina. ¿Ya? La adrenalina se libera, llega al músculo. En el músculo tengo un receptor de adrenalina. Receptor de adrenalina. La adrenalina ya se une al receptor. Ese receptor activa una proteína G. Entonces, en el músculo se activa una proteína G. La proteína G activa una adenilato ciclasa. Se activa la adenilato ciclasa y se forma AMP cíclico. Acá. Se activa la adenilato ciclasa y formo AMP cíclico. El AMP cíclico genera una cascada de fosforilaciones. Cascada de fosforilaciones. Se activa una pKa y también se activa la glicógeno fosforilasa. Y llego donde mismo. Entonces, la cascada de fosforilaciones activa la glicógeno fosforilasa. La glicógeno fosforilasa degrada glucógeno y lo convierte en glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato y de allí termina en glicólisis. Esta molécula ingresa a glicólisis y se utiliza para el músculo en ejercicio. Por ejemplo, glicólisis anaeróbica, fermentación láctica. Entonces, la glucosa 1-fosfato sigue degradándose, sigue habiendo metabolismo de glucógeno y termino con glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato pasa a glicólisis anaeróbica y termina como lactato para energía en el músculo. Recuerden que en el músculo no puedo producir glucosa como lo hace el hígado porque no tengo la enzima llamada glucosa 6-fosfatasa. Entonces acá no puedo ir al lado contrario porque no está la enzima glucosa 6-fosfatasa. En el músculo no hay glucosa 6-fosfatasa, por ende la glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato y de ahí 6-fosfato ingresa a glicólisis anaeróbica, porque es un músculo en ejercicio. Lo mismo sucede con calcio. El calcio también activa la glicógeno fosforilasa. Un aumento de calcio activa la glicogenosilasa para exactamente el mismo destino. Y el aumento de AMP cíclico. El AMP cíclico también activa la glicógeno fosforilasa. Y también termino con glucosa 6-fosfato que se va a incorporar a glicólisis y se va a utilizar en fermentación láctica. Eso sería la regulación hormonal. ¿Ya? En el caso de la glicógeno fosforilasa hepática y muscular, la diferencia es la hormona. En el caso del hígado, el glucagón activa el proceso
en el caso del músculo, la adrenalina. Es la diferencia. Por último, las mismas enzimas, la glicógeno fosforilasa del hígado y del músculo, regulación alostérica. Tercer tipo de regulación, alostérica. Entonces, en el hígado, la glucosa es un inhibidor alostérico. Cuando los niveles de glucosa son altos, si la concentración de glucosa es alta en el hígado, esa glucosa se une con la glicógeno fosforilasa y la inactiva. Entonces, cuando los niveles de glucosa en el hígado son altos, significa que mis niveles de glicemia son altos. La glucosa funciona como inhibidor alostérico para evitar que haya degradación de glucógeno. Niveles altos de glucosa implican que la célula no requiere degradación de glucógeno. Por ende, se detiene el proceso. Entonces, cuando la glucosa va a estar alta, cuando la glicemia esté alta, y eso significa, por ejemplo, después de una comida. Entonces, si yo consumo alimentos, mi glicemia aumenta. Si la glicemia aumenta, los tejidos van a tener dentro de cada uno altos niveles de glucosa. Lo que significa que si aumentó la glicemia, aumentó la glucosa en las células. Dentro de ello, vamos a encontrar que la glucosa está alta en el hígado. Significa que esa glucosa en concentración alta se va a unir con la glicógeno fosforilasa y la va a inhibir. ¿Por qué necesito que se inhiba? Para evitar el proceso de degradación de glucógeno. No es necesario que haya glucogenólisis. Si la glicemia está alta, la glucogenólisis está inhibida. En el caso del músculo, el ATP es inhibidor. Y el AMP activador. Entonces tengo inhibidor y activador. ¿Por qué el ATP es inhibidor? En el músculo. Cuando los niveles de ATP son altos, si tengo en el músculo grandes niveles de ATP, significa que el músculo está en reposo. Entonces, ATP alto, músculo en reposo. Si el ATP es alto, tengo un músculo en reposo. Por ende, la degradación de glucógeno no debería llevarse a cabo. Si el músculo está en reposo, no hay degradación de glucógeno porque está descansando. Músculo en reposo, no hay gasto de energía, no es necesario degradar ATP, no es necesario degradar glucógeno para obtener energía. En cambio, si los niveles de AMP son altos, si tengo AMP alto, significa un músculo en ejercicio. Cuando el AMP está alto, el músculo está trabajando. El músculo está trabajando y está degradando ATP y lo está convirtiendo en AMP. Por ende, si el AMP aumentó, significa que debo degradar glucógeno. Si el AMP sube, debo degradar glucógeno. Músculo en ejercicio, debo obtener energía. Entonces, ATP inhibidor alostérico de la glicógeno fosforilasa muscular, AMP activador alostérico de la glicógeno fosforilasa muscular. Ahora vamos a ver el proceso de glucogenogénesis, ¿ya? Que es la síntesis de glucógeno, y la enzima que vamos a trabajar es la glicógeno sintasa. Vamos a hablar de la glicógeno sintasa hepática y muscular. Entonces, cuando consumimos glucosa, cuando hay consumo de glucosa, la glicógeno fosforilasa tiende a disminuir su actividad. El consumo de glucosa provoca que la glicógeno sintasa disminuya su actividad y rápidamente se comienza a activar la glicógeno sintasa. Entonces, después de la ingesta de alimentos, mi glicemia aumenta. Si la glicemia aumenta, la fosforilasa se comienza a detener
porque hay ingesta de glucosa, hay aumento de glicemia, pero al mismo tiempo la sintasa se comienza a activar. La sintasa es la que se va a encargar de guardar la glucosa. Como está llegando glucosa a mis tejidos, esa glucosa en principio se va a degradar, pero lo que sobre de glucosa lo tengo que almacenar. Y allí trabaja la glicógeno sintasa. Ahora, la glicógeno sintasa, tanto en el hígado como en el músculo, tiene dos formas, la desfosforilada y la fosforilada. En el caso de la desfosforilada, es la que está activa, es al revés que la anterior. Cuando la enzima está desfosforilada, hablo que la enzima está activada. Y al estar activa hay síntesis. Si la enzima se activó, hay síntesis. Pero si yo la encuentro desfosforilada, la desfosforilada es la poco activa. Y la poco activa significa que no hay síntesis. Ya, vean la dicotomía. Es al revés que la glicógeno fosforilasa. En este caso, si la sintasa está desfosforilada, está activada y hay síntesis. Si yo fosforilo la sintasa, se desactiva y no hay síntesis. ¿Ya? Ahora, esta enzima tiene 9 sitios de fosforilación. Está altamente regulada. La glicógeno sintasa tiene 9 sitios de fosforilación. Entonces, si la enzima está desfosforilada, digo que la enzima está activada. Desfosforilada significa activada y hay síntesis de glucógeno. En cambio, si la enzima se encuentra fosforilada, si yo fosforilo la enzima, se encuentra inactiva. Fosforilada implica que está inactiva y ahí no va a haber síntesis de glucógeno. En la enzima vamos a tener ya varios sitios de fosforilación. ¿Ya? Cuanto más fosforilada, menos activa. Si tiene 9 sitios, entre más fosforilada, menos activa. Ahora, vamos a ver cómo se desfosforila. ¿Ya? Vamos a trabajar con la desfosforilación. Entonces, la desfosforilación está a cargo de la PP1. La PP1 está a cargo de desfosforilar la glicógeno sintasa. La PP1 desfosforila la glicógeno sintasa. ¿Cómo funciona? La PP1 es una enzima que se llama proteína fosfatasa 1. La PP1 es la fosfoproteína fosfatasa 1 en inglés. ¿Ya? Fosfoproteína fosfatasa 1. Esta enzima, por insulina, glucosa 6-fosfato y glucosa, se activa. Y si la PP1 está activada, la glicógeno sintasa pasa de fosforilada inactiva a desfosforilada activa y hay síntesis. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hay insulina en sangre? ¿Cuándo hay glucosa 6-fosfato en sangre? ¿Cuándo hay glucosa? Esto sucede, el aumento de insulina, el aumento de glucosa y el aumento de glucosa 6-fosfato sucede inmediatamente después de la ingesta de alimentos. Entonces, si aumenta la ingesta de alimentos después de una comida, se aumenta la ingesta de alimentos, el aumento de ingesta de alimentos provoca la incorporación de glucosa a la sangre, aumenta la glicemia. Aumenta la glucosa 6-fosfato, que es la que se convierte, que es la que proviene de la glucosa, y aumenta la insulina. Entonces, después de la ingesta de alimentos, siempre hay aumento de glucosa 6-fosfato y aumento de insulina. Las tres
activan la PP1. Las tres, insulina, glucosa 6-fosfato y glucosa, activan PP1. Si la PP1 se activa, la glicógeno sintasa se desfosforila y pasa de inactiva, pasa a ser una enzima activa. ¿Cuál es la gracia que la enzima esté activa? Que ahora hay síntesis de glucosa. Recordemos que la glicemia estaba alta, por ende toda esta glucosa que se incorporó se va a transformar en glucógeno. Por otro lado, por el contrario, vamos a hablar de la desfosforilación. En el caso que esté fosforilada, en el caso contrario que esté fosforilada, dijimos que estaba poco activa. ¿Cuándo está poco activa? Cuando la PP1 no trabaja. Si yo inhibo la PP1, la enzima se mantiene fosforilada. Si la PP1 se llega a inhibir, si la PP1 se inhibe, se mantiene fosforilada. Y si se mantiene fosforilada, es inactiva, por ende no hay síntesis. ¿Quién va a mantener la PP1 inhibida? Glucagón y adrenalina. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo hay glucagón y cuándo hay adrenalina en la sangre? El glucagón lo asociamos con una disminución de la concentración de la glucosa en sangre. Recordemos que la glicemia baja es condición de hambre, condición de ayuno, ¿ya? Entre comidas. Y en el caso de la adrenalina, podría ser ejercicio, estrés, miedo. Gracias. Cualquiera de ellos. Entonces, en condición de hambre, condición de ayuno, condición de entre comidas, liberación de glucagón porque la glicemia está baja. Y allí la PP1 se inhibe. Si la PP1 se inhibe, la glicógeno sintasa se mantiene fosforilada y si está fosforilada está inactiva. Por ende no hay síntesis de glucógeno. No hay síntesis de glucógeno ni en el hígado ni en el músculo. Por otro lado, ejercicio, estrés, miedo, adrenalina liberada al torrente sanguíneo. Si libera adrenalina, PP1 también se inhibe. Y si la PP1 se inhibe, nuevamente tengo la glicógeno sintasa fosforilada. Y si está fosforilada, está inactiva. Y si no hay glicógeno fosforilasa, no hay síntesis de glucógeno, ni en el hígado, ni en el músculo. Esa es la dicotomía, ¿de acuerdo? Entonces, todo se resume a que esto se va a activar en condiciones de glicemia alta o se va a inactivar en condiciones de glicemia baja. Ahora, también la glicógeno sintasa, pero en el caso del músculo, tiene una regulación particular. En el caso de la glicemia a nivel muscular, la glicemia regula la síntesis de glucógeno muscular. Cuando la concentración de glucosa aumenta, si la concentración de glucosa aumenta, en el músculo se observa un aumento de los GLUT4. En el músculo aumentan los GLUT4. ¿Qué son los GLUT4? Los transportadores de glucosa hacia el tejido o hacia el miocito. Lo segundo que sucede es que aumenta la producción de exoquinasa. La exoquinasa aumenta. La exoquinasa se encarga de convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato para el proceso, por ejemplo, de glicólisis o para el proceso de la síntesis de glucógeno. Y en una tercera consecuencia se desfosforila la glicógeno sintasa, con lo cual también se activa. ¿Ya? En una tercera consecuencia, la glicógeno sintasa se desfosforila y se activa, con lo cual se sintetiza más glucógeno. Entonces, la glicemia a nivel muscular activa la síntesis de glucógeno. La glicemia alta regula la síntesis de glucógeno muscular. Tres consecuencias. Aumenta la expresión de los GLUT4 para que ingrese más glucosa al tejido muscular.
aumenta la síntesis de exoquinasa, que es la que se encarga de fosforilar la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato, y se induce la desfosforilación de la glicógeno sintasa, con lo cual la glicógeno sintasa se activa y por ende se activa la síntesis de glucógeno a nivel muscular. Finalmente tengo cuadros de resumen. Regulación del metabolismo de azúcares en hígado. La primera regulación es con una glicemia elevada, en donde la flechita hacia arriba implica aumento o activación y la flechita hacia abajo implica inhibición, en la cual tengo la glicemia elevada, disminuye la degradación de glucógeno, aumenta la síntesis de glucógeno y también aumenta la glicólisis. En la siguiente cuadro de resumen, la glicemia baja también tiene asociado una flecha hacia arriba que indica activación o aumento y una flecha hacia abajo que significa inhibición o desactivación. La glicemia baja aumenta la degradación de glucógeno, disminuye la síntesis de glucógeno y también disminuye la glicólisis. ¿Ya? Estos dos cuadros son un resumen de lo que hemos visto hasta ahora.